A Rubén Tamboleo, está en pantalla, politólogo, además sociólogo de la Universidad de Complutense de Madrid, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido a NTN 24, buena tarde para usted. Hola, buena tarde, un placer. Es un gusto. Señor Tamboleo, ¿ve cerca el fin de la guerra o todo lo contrario? ¿Cuál es su análisis un año después de lo que ha pasado en Ucrania, una guerra de agresión por parte de Rusia? Sí, una guerra de agresión por parte de Rusia, pero aunque se ponga hoy como una efeméride especial, habría que tener muy en cuenta todos los precedentes que habían estado sucediendo en el contexto previo de la propia Ucrania y de todos los ejercicios de la OTAN. Entonces, para estudiar este conflicto armado hay que entender todo lo que ha sucedido antes y hay que salir un poquito de la visión unipolar bastante agringada de cómo Estados Unidos, a través de la OTAN y con su siempre hermano, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pretenden impulsar una visión del mundo que no es la única visión del mundo, que por supuesto no es la visión de Rusia, que por supuesto no es la visión de China, que por supuesto no es la visión de India, que no es la visión de Oriente en general y que tampoco es la visión de la creciente oposición que hay dentro del mundo occidental a prolongar esta guerra enviando tanques, a prolongar esta guerra metiendo a Europa de lleno, al resto de Europa de lleno en la guerra, cuando esta guerra podría haber terminado hace bastante tiempo y se podrían haber ahorrado muchas bajas civiles. Señor Tambolero, ¿de qué manera se habría podido parar esta guerra? Porque es que desde hace un año, cuando comenzamos justamente con esta agresión, esta invasión rusa dentro del territorio ucraniano, lo que hemos visto es que, o lo que se percibe, y con el discurso de Putin, no solamente invenciones, si son cosas que han salido en su discurso, es que va a por más, es decir, que él tiene claro qué es lo que quiere, ciertos territorios, tiene sus propósitos y siempre ha mostrado pues un actuar bélico, ¿no? Se está saliendo o no se está saliendo, está poniendo en pausa su participación en un tratado, está hablando de que si tiene que usar otro tipo de armas las va a llegar a usar. Entonces, claro, ante esto entendemos que Occidente le ha dado este apoyo a Ucrania, pero si usted dice que se podría resolver de otra manera, pues ¿cómo convencer a Rusia de que este no es el camino y qué podría, digamos, satisfacerlo para que deje su agresión contra Ucrania? Pues podría satisfacerlo con las mesas de negociación que ya ha habido, de las que ha sido Ucrania, las que se ha levantado especialmente de la mesa de negociación. En marzo de hace un año, hace 11 meses, ya hubo unos puntos muy concretos en los que lo que se pedía era especialmente el reconocimiento de Crimea y eso Ucrania lo podría haber firmado, habría otros puntos y se habría podido haber terminado también porque incluso dentro de Ucrania hay una oposición creciente a mantener esto y a no negociar. Incluso dentro de Ucrania se han denunciado algunas de las obligaciones de mandar al frente a gente que estaba ya muy mayor y que no se la podía movilizar o a gente que estaba con impedimentos físicos muy fuertes. Entonces, Ucrania ha tenido sucesivas oportunidades de terminar esta guerra y Occidente también ha tenido sucesivas oportunidades de no haber alimentado un frente que está costando muchísimos cientos de miles de vidas y en el que lo que más destaca en este año es la propaganda de la OTAN a favor de mantener un conflicto que podría haber terminado, como digo, con esas negociaciones y que podría haber terminado no alimentando una guerra que tiene una muy difícil viso de solucionar en el mantenimiento el 100% de la integridad territorial de la Ucrania actual, tal y como la conocemos, en la que hay que tener en cuenta todo lo que ha sucedido especialmente desde el año 2014, en la que hay que tener en cuenta las influencias de Estados Unidos y en la que hay que tener en cuenta el contexto desde el final de la Guerra Fría. Negociaciones que no prosperaron, que en un momento dado, pues sí, claro que se instalaron esas mesas con representantes de estos dos países, pero no prosperaron. Para que hubieran llegado a un buen término, ¿qué se necesitaba? ¿En qué fallaron? ¿Tenía que Ucrania ceder lo que estaba pidiendo Rusia, que al parecer de Ucrania pues no era justo? ¿O es que
Es decir, ¿hay que darle gusto a Rusia o usted me podría explicar en qué hemos fallado en esta percepción de un año de invasión y en qué es lo que Rusia tiene razón y que Ucrania está fallando? En una guerra no es cuestión de que un bando tenga razón u otra. Cada cual va a defender su postura y ahí es donde entra la mediación. Entonces, cualquier visión que diga es que la razón la tiene solo esta parte, muy probablemente es que sea una visión sesgada, que sea una visión de parte o que sea una visión de un mundo polarizado hacia un sitio o hacia otro, hacia un mundo, en este caso, unipolar, como se da especialmente la visión de Washington, que también se ha venido retratando. Va a haber siempre pérdidas en este contexto. Ya había pérdidas. Zelensky es responsable de una serie de ataques contra los pueblos rusófilos del este de Ucrania. Entonces ya había pérdidas mucho antes de que comenzase la penetración armamentística de Rusia en algunos lugares. Había pérdidas e iba a seguir habiendo pérdidas. Lo que se trataba era de minimizar esas pérdidas, de minimizar el éxodo humano, de minimizar las pérdidas humanas, de minimizar el reclutamiento masivo de personas que no querían participar en esa guerra, de minimizar el uso de mercenarios, que también ha habido fuertes cantidades de mercenarios en el bando OTAN. Entonces, todo eso es lo que habría que haber minimizado y habría que haber planteado alguna clase de concesión, porque concesiones las ha habido. Concesiones las ha habido en el sentido de miles de muertes de vidas humanas del resto de europeos, de ucranianos y de gente de Rusia, que recordemos que mucha de ella también es europea. Moscú forma parte de Europa. Entonces, lo que está habiendo es un enfrentamiento y una serie de realidades que no se reflejan, porque incluso las sanciones que se dan desde la Unión Europea y las sanciones que se dan desde otros países son sanciones absurdas que han repercutido en la calidad de vida de miles de millones de personas y que además son absurdas porque algunos de los productos que no se importan directamente, por ejemplo, a Europa desde Rusia, lo que hacen es que los exportan a India o a China y luego China o India reformula, refabrica o procesa y luego exporta a Europa. Y en lo que se deja o se obvia es que el gran beneficiado aquí ha sido el exportador Estados Unidos, que ha exportado inmensamente unas enormes cantidades de gas a un mayor precio a Europa, que ha renegociado sus tratados con Venezuela. Venezuela ya no es malo, Nicolás Maduro ya no es malo, porque ha pasado a importar también nuevas cantidades de petróleo de Venezuela. Entonces aquí se cambian las definiciones de quiénes son buenos y de quiénes son malos con una velocidad pasmosa, y en el que además a Estados Unidos le ha crecido una oposición interna fuerte en el Partido Republicano, en la Cámara de Representantes con la nueva mayoría que tomó posesión el 3 de enero, en la que se están investigando nuevas cosas, y por supuesto con el candidato a la presidencia, Donald Trump, que ha resultado ser el presidente más pacifista de los últimos 40 años de la historia de Estados Unidos. En pantalla, Rubén Tamboleo, politólogo, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, a quien le agradecemos mucho haber compartido con nosotros estos minutos. Señor Tamboleo, una muy buena tarde para usted. Será hasta a la próxima. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Y vamos a tener que